Bienvenidos a este primer módulo del curso de decodificación de teoría de las 6 lecturas. En este primer módulo, como hemos dicho antes, vamos a trabajar la decodificación primaria. En esta primera sesión vamos a trabajar radicación, sinonimia y contextualización, que son las 3 estrategias a partir de las cuales podemos comprender el significado de las palabras en un texto. Es clave tener en cuenta que no se trata de entender palabras que desconocemos totalmente, para eso está el diccionario, sino entender muy bien el significado de palabras que más o menos tenemos idea de qué se refieren, o palabras que podemos entender su significado a partir de la forma como están hechas. Vamos a empezar leyendo un texto de Francisco Gutiérrez Sanín que se llama Grietas, para posteriormente hacer el trabajo sobre el mismo. Grietas. Nicolás Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, se encuentra encartado judicialmente por una serie de delitos electorales y por su participación en un complejo tejido de redes de corrupción. Las evidencias se acumulan de manera implacable, y aunque el político y showman galo ha intentado contraatacar de la manera habitual, todo es un complot pergeñado por sus enemigos, la probabilidad de que mantenga su viabilidad política es cada vez más baja. Incluso si Sarkozy lograra evadir la cárcel, el costo político de sus actos, comenzando por la adquisición de teléfonos celulares bajo alias para tramar cosas con sus compinches, puede ser irreparable. Esto llega en medio de una situación bastante peligrosa para Francia. La izquierda está muy debilitada, pues el gobierno de Hollande registra niveles de aprobación históricamente bajos. El centro derecha moderado al estilo Chirac, quien a propósito también anduvo enredado en asuntos de corrupción, tiene serios problemas. La derecha dura de Sarkozy está paralizada por los expedientes que abruman a su principal figura. Por el contrario, el Frente Nacional, el partido racista de extrema derecha, mejora cada vez más su posición. En las elecciones municipales obtuvo un resultado que varios medios calificaron como histórico, y en las europeas de 2014 llegó casi al 25% de los votos, lo que le dio el estatus, esperemos que temporal, de primera fuerza política de Francia. Un factor que ha influido decisivamente en el crecimiento del Frente Nacional es su cambio de liderazgo. Jean-Marie Le Pen, el fundador del partido, era un extremista franco y violento. Entre otros atributos, es abiertamente negacionista. Las cámaras de gas y el Holocausto fueron apenas detalles históricos. Y antisemita. Después, el Frente adoptó varios otros racismos, antiárabe por ejemplo, sin soltar el original. Jean-Marie le cedió hace un par de años las riendas a Marine Le Pen, su hija, quien le habla al gran público sin asustarlo y es capaz de mostrarse hábilmente ambigua frente a los temas sensibles. Una forma de leer esto es que se ha movido hacia el centro. La otra es que sigue siendo igual de extrema, solo que mucho más hábil. La segunda interpretación parece más creíble. Y sí, el deslenguado pero inteligente ministro de Finanzas del gobierno conservador de Alemania calificó no hace mucho al Frente como fascista. Como fuere, Marín no es el Oscar-Iván de su padre. Dirige en cuerpo y alma al Frente, sin permitir que el viejo intervenga. Es mucho más flexible, más sensible a los medios y capaz de hacerse notar por medio de gestos que, dada la trayectoria de su partido, llaman la atención. Hasta incluyó a judíos y musulmanes en sus listas electorales. Ha podido atraer a nuevas camadas de votantes. En medio de la crisis profunda del establecimiento político francés, el Frente se ha convertido, por fin, en una opción real de poder. Y esto abre un interrogante real sobre la continuidad del pacto liberal global postguerra fría, que, con todos sus horrores y gulags, se ha mantenido como un punto de referencia en las últimas 2 décadas largas. Dicho pacto se ha debilitado de diversas maneras y por muy diferentes razones, pero ninguna fuerza de este tipo, con una trayectoria semejante de animadversión hacia la idea misma de los derechos humanos, se había acercado tanto al poder en un país tan importante. Es verdad que en Austria ya la extrema derecha, también negadora del Holocausto, probó durante un breve periodo las mieles del poder, pero por su papel en Europa y por razones históricas, lo de Francia está en otra liga. Hay ciertas cosas, como la esencia política básica, que nunca se pueden tomar por dadas. Hay que defenderlas y redescubrirlas cada día. Texto Grietas de Francisco Gutiérrez Sanín, publicado en El Espectador el 10 de julio del 2014.
Vamos a empezar entonces mirando el primer párrafo. Esta sesión la haremos sobre ese párrafo y quedará de tarea el trabajo sobre el segundo y el tercero. La primera palabra sobre la que quiero que trabajemos es encartado. Usualmente uno no tendría problemas con esta palabra. Leamos la oración en la que aparece. Nicolas Sarkozy, presidente de Francia entre 2007 y 2012, se encuentra encartado judicialmente por una serie de delitos electorales y por su participación en un complejo tejido de redes de corrupción. Bien, en esta oración, ¿qué significa la palabra encartado? Miremos los sinónimos. Complicado, emproblemado, enredado. Quiere decir entonces, y lo vamos a poner aquí, que Nicolas Sarkozy, repitemos los sinónimos, se encuentra enredado, complicado, emproblemado. Es decir, Nicolas Sarkozy tiene problemas judiciales por una serie de delitos electorales. Dejemos ahí un momento. Aquí acabo de aplicar la estrategia de sinonimia. Vamos a ver la palabra tejido. Tejido, como sinónimos tenemos red o unión de redes. Es decir, en esta oración que estamos trabajando, Nicolas Sarkozy tiene problemas judiciales por una serie de delitos electorales y por su participación en lo que sería un gran complejo de redes de corrupción. No es una red, son muchas redes que se unen. Quiere decir esto que Nicolas Sarkozy tiene problemas judiciales por una serie de delitos electorales y por su participación en una compleja red de redes de corrupción. Quiero evitar la palabra tejido porque la palabra tejido está haciendo aquí una figura de metáfora y quiero dejar aquí el texto simple, literal. Esto que he usado hasta ahora se llama sinonimia, es decir, la sinonimia es la estrategia mediante la cual yo puedo reemplazar una palabra por sus sinónimos y mantener el significado. En otras palabras, identificar el significado de palabras o expresiones desconocidas. Ahorita vamos a ver qué es esto de expresiones desconocidas a través del uso de sinónimos, con las tildes, o antónimos. Corrijamos aquí otra vez. Entonces, esta estrategia me permite reconocer bien usando palabras que significan lo mismo. Obviamente parto de que yo tengo una intuición por lo menos cercana al significado de la palabra y puedo efectivamente usar sinónimos o antónimos de la palabra. Sigamos con el ejercicio. La siguiente palabra que vamos a trabajar es galo y está en la oración que empieza en las evidencias y termina en baja, en más baja. Bien. Las evidencias se acumulan de manera implacable y aunque el político y showman Galo ha intentado contraatacar de la manera habitual, todo es un complot pergeñado por sus enemigos, la probabilidad de que mantenga su viabilidad política es cada vez más baja. Para entender la palabra Galo, no me sirven los sinónimos. Aquí tengo que recurrir a mis conocimientos. Galia es el antiguo nombre del territorio que hoy es Francia. Entiendo entonces por esta raíz que el showman Galo es aquel que ha nacido en Francia. Y dice, todo es un complot pergeñado por sus enemigos. La probabilidad de que mantenga su viabilidad política es cada vez más baja. Vamos a mirar aquí la palabra pergeñado. Pergeñado tampoco puedo recurrir a sinónimos. Puede ser todo es un complot creado, ideado, inventado. Todo es un complot anunciado,
demostrado, no sabemos bien qué significa. Por el contexto podrías decir esas palabras que he dicho. Sin embargo, si miro la raíz, significa lo siguiente. Per es a través y genium es ingenio. Geniado viene del latín genium, que es ingenio. Entonces, es un complot ideado, un complot hecho a través del ingenio de sus enemigos, o sea, ideado. Como sinónimos podemos tener tramar, esbozar, planear. Y tendríamos entonces que es un complot, como había intuido al principio, ideado, creado, generado por los enemigos. La siguiente que tengo aquí resaltada es la probabilidad de que mantenga su viabilidad política. Viabilidad política, no, viabilidad es una palabra fácil, política es una palabra fácil, pero que mantenga su viabilidad política es una expresión extraña. Tendríamos que acudir aquí a entender el contexto en el que está, es un contexto de ciencia política. Igual lo podríamos sacar mirando las partes. Viabilidad es que tenga vía, que pueda andar, transitar, que pueda seguir el camino. Y política es el oficio de participar en el gobierno o en la oposición, ejerciendo alguna presión hacia el gobierno. Entonces, viabilidad política es que pueda seguir haciendo política. En este sentido, lo que quiere decir esta oración, después de que hemos entendido cada una de sus partes, está diciendo dos cosas realmente. La primera cosa es que hay bastantes evidencias de que Sarkozy está implicado en los casos de corrupción de los que se le acusan. Y hay otra afirmación que me está diciendo que es poco probable que Sarkozy pueda mantener su carrera política después de los escándalos de corrupción. Bien. Hemos usado aquí la estrategia de erradicación. Entonces miremos qué fue lo que hicimos. Miramos las partes de cada palabra o de la expresión como viabilidad política para entender su significado. Esto es que la erradicación es la identificar, pongámoslo en infinitivo, identificar el significado de palabras o expresiones a partir de las raíces de las palabras o del significado de las palabras de la expresión. Bien. Miremos la última palabra, la última oración que hay aquí. Incluso si Sarkozy lograra evadir la cárcel, el costo político de sus actos, comenzando por la adquisición de teléfonos celulares bajo alias para tramar cosas con sus compinches, puede ser irreparable. Estamos acá. Tenemos la palabra evadir. Evadir, por el contexto, estamos hablando antes de que hay muchas pruebas, de que es poco probable que pueda mantener su carrera política. Incluso si lograra evadir la cárcel, estamos hablando aquí de evadir como evitar o eludir. Por el contexto puedo fácilmente deducir que esto es evadir. Y la siguiente, costo político, tendría que, nuevamente por el contexto, al igual que hicimos en viabilidad política, por el contexto de las ciencias políticas o por el contexto de la información que tenemos a la mano, entrar a entenderla. Pero es importante precisarla y para ello miramos cada una de las palabras. El costo es el precio que se paga.
y el costo político es el costo que se paga en términos de la política. ¿Cuál es el costo político? Es el costo de seguir involucrado en el gobierno o en la influencia hacia un gobierno de manera exitosa. De nada sirve políticamente, de nada sirve que yo me ponga a un gobierno si no tengo los mecanismos para que esa oposición sea efectiva. De nada sirve que yo esté afín a un gobierno si yo no... De nada sirve políticamente que yo sea afín a un gobierno si no puedo tener un éxito moviendo las políticas gubernamentales. En ese sentido, tengo una siguiente afirmación. El costo político de los actos de Sarkozy, podemos poner los actos de corrupción de Sarkozy, son muy altos. Es fundamental lo que me está queriendo decir. Incluso si lograra evadir la cárcel, no es una afirmación fundamental aquí. No me ayuda a entender mucho más lo que me está queriendo decir, porque se está centrando en que de todas maneras lo que hizo, estos actos de corrupción le van a llevar a perder su caudal político, y ese sería el costo. Tenemos entonces que la estrategia de contextualización se trata de identificar el significado de palabras o expresiones a partir del contexto en el que se usa la palabra. Claramente aquí es un contexto político y necesito conocer ese contexto, y necesito además, en la medida de lo posible, conocer el contexto de la política francesa para entender mucho mejor ese texto. Bueno, estas son las 3 estrategias que hemos trabajado. Quiero mostrar cómo los tengo yo aquí en este documento. Resulta que a cada palabra le saco un globito donde voy poniendo los sinónimos y después escribo lo que significan, como hice acá. Escribo en el globo los significados de las palabras y después escribo cada oración qué es lo que quiere decir, para ir entendiendo mejor el texto. La tarea para la siguiente sesión es trabajar los siguientes 2 párrafos en las palabras que están resaltadas. Usen cualquiera de las 3 estrategias. La idea es que en ningún caso acudan al diccionario. Eventualmente, para entender el contexto, podrán buscar qué es la izquierda política, qué es un centro derecha en política, qué es la derecha dura, etc. También es posible que sea necesario mirar más allá qué significa que sea un extremista franco y violento, negacionista, antisemita, para entender esto, porque es necesario entender el contexto. Al igual que entender fascista, que es un término también político. Palabras como riendas, deslenguado, estatus, abruman, eventualmente podrían estar en el diccionario. Es importante que no las saquen por el diccionario, sino que miren a qué se refiere, en qué sentido está hablando, mirando las raíces de las palabras y mirando los sinónimos. En la próxima sesión trabajaremos un poco más a fondo de esto y tendremos oportunidad de mirar algunas raíces en otra sesión. Que tengan un buen trabajo. Nos vemos entonces en la siguiente sesión.